viene el otro hermano. Este hermano, ahí está, a ver, ahí está. Sergio Balestrero, ¿cómo estás, Sergio? Balestrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Susana? Bien, bien, todo muy bien. Me enteré tarde de tu caso, pero bueno, yo vamos a tener oportunidad para conversar y para estar charlando un poquito de muchas cosas lindas que aportes a la Universidad Teológica Shalom. Bueno, le doy la... ¿Está entrando más gente? Perdón, hermano, se escucha mi micrófono que está retumbando. Tal vez sería mejor que mutiemos todos mientras hay alguien hablando. Hable nomás, Luis, que ya estamos todos muteados. Ya están todos. Bien, perfecto, empiezan a comenzar. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a los que no estuvieron ayer, que solamente creo que es Sergio y Ale, no me acuerdo. Ah, y Marcelo Mariani, sí. Perfecto. Bueno, la Universidad Teológica Shalom le da la más cordial bienvenida, deseando que el Señor bendiga estos estudios, que como ustedes saben es una acreditación de saberes que ustedes por trayectoria de años o por haber estudiado en un instituto bíblico en forma completa o incompleta, seguramente han tenido esta vital, importante materia. Esta materia es muy interesante, es muy importante para que ustedes la puedan ligar y vincular sobre todo con... ahí está entrando Grisel Lewis, para ligarla con hermenéutica, para ligarla, bueno, con todas, con homilética, porque evidentemente cada uno de ustedes, pastores, siervos de Dios, tienen que tener, cada vez que uno abre la palabra, sea para enseñar o para predicar, tener temor de Dios realmente y pensar que lo que uno va a transmitir es precisamente lo más acercado posible, lo más apegado posible a lo que Dios quiso decir a la persona que fue inspirada por él para escribir las escrituras. Ahí el hermano, el coordinador, que bueno, no sé qué, algún problema habrá tenido, les va a pedir a los coordinadores de todos los materias los contactos para hacer una reorganización de toda la de los grupos, de los líderes de grupo que no se terminaron de conformar, ¿sí? Ayer estuve hablando con Estados Unidos, escucharon parte de las preciosas, sobre todo la primer reunión de Zoom, que fue muy productiva, de muy alto nivel, creo yo, que si hubiésemos tenido más tiempo, hubiésemos seguido hasta la madrugada charlando, Panorama de la Biblia. Y después la otra también muy interesante, y me han pedido, y yo también creo que es así, que podamos compensar un poco las denominaciones que van a participar, ¿sí? Porque evidentemente, si bien los hermanos libres son mayoría, vamos a tratar de que lideren también otros pastores de otras denominaciones y la participación de nuestras damas, las señoras o señoritas que están presentes. Bueno, como es la modalidad mía, no voy a volver a repetir lo que ustedes van a ver del primer video, que es donde yo me explayé bastante. Voy a concluir con esto, me voy a retirar de la reunión y antes de finalizar les extiendo mi saludo. No sin antes recordarles que esta tarde tenemos una conferencia especial con el doctor Henry Reyes, quien es el fundador o uno de los fundadores de la Universidad Teológica Shalom, a las 17 horas de Argentina. Va a durar 2 horas, ¿sí? Les recomiendo que, bueno, los que no puedan estar, la graben y va a circular como está circulando esta. Es decir, ustedes que no pudieron estar, Sergio por trabajo, Marcelo y Ale,
las otras 2 reuniones las van a tener, de tal manera que ahora nos están quedando 7 reuniones más, con lo cual ya daríamos concluida esta parte de participación interactiva entre ustedes, que es una de las falencias que tiene la educación virtual. Es decir, cuando no tengo la presencialidad de mis compañeros, ¿sí?, ni del docente que está guiándome en este caso, ¿sí? Así que bueno, les deseo que tengan ustedes una reunión muy productiva, ha sido un gusto conocerlos, y yo me voy a apartar y voy a dejarlos ahí para que continúen adelante, y faltando 5 minutos para las 9, me vuelvo a conectar. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, Luis, y vamos a empezar, por amor al tiempo, ir avanzando. Así que bueno, nuestra materia que nos convoca, van a entrar algunos hermanos más en este momento, que le vamos dando ok, es exégesis, y bien nos decía Luis, esta mirada donde se cruza con la hermenéutica y también la homilética que llevamos adelante. Bueno, tenemos algunas preguntas del trabajo práctico, no sé si algunos de ustedes pudieron empezar a avanzar, y sería trabajarnos unos minutitos para que cada uno pueda dar su parecer. Si les parece bien, ¿sí?, nos mantenemos muteados, yo voy nombrándolos y pueden plantear lo que han logrado avanzar o la duda que tienen del tema, ¿sí? Entonces, tengo el orden, ahí lo tengo Marcelo Mariani, ya levantó la mano, así que Marcelo, si querés tomar la posta, levantate por error. Ah, bien. Entonces Marcelo no quiere tomar la posta. No. Bueno. La saco. Vamos a alargar con las primeras preguntas. Son pocas preguntas del trabajo, y después está la integradora, que es cómo la aplicaríamos al ministerio. Las recuerdo una vez: cuál es el significado de la exégesis, cuáles son los pasos básicos para una exégesis bíblica, y después se pide hacer una exégesis de un pasaje bíblico. Así que eso es el trabajo que tenemos por delante nosotros. Si les parece bien, ¿sí?, vamos a dar lugar. Yo tengo acá por orden de lista. Primero que tengo es Alejandro Hernández. Ale, ¿tenés algo para aportarnos o alguna pregunta o duda? Hola Adrián. Mirá, yo te voy a ser sincero, estuve leyendo los apuntes, ¿no? Pero bueno, la idea era sumarme para poder escuchar, ya que no tuve mucho tiempo para poder meterme de lleno en el tema. Así que yo hoy voy a escuchar a ver qué dicen los demás. Perfecto, Ale. Yo Vale. sigo preguntando por lista y nadie tenga temor en decir qué pasa, no hay problema. Ya va a llegar alguno que va a alargar el juego más fuerte. Lo tengo a Daniel Lisa, segundo en lista. Daniel, de allá de Zárate. Abrí micrófono. Bueno, buenos días nuevamente a todos. No, bueno, la primera pregunta es una pregunta, ante todo, bastante sencilla, muy interesante, por cierto, a pesar de que es un desarrollo sintético bastante claro y completo, que eso es el significado de la palabra exégesis, ¿no es cierto? Y el texto que tenemos acá adelante nos explica, bueno, su significado en el idioma original, ¿no es cierto? Y luego, bueno, la derivación de la palabra como nombre, como sustantivo, como verbo, sus distintos usos en el Nuevo Testamento, incluso como verbo en las versiones de la Biblia Internacional, una versión internacional, incluso en la Biblia de las Américas. Básicamente un poco el significado. Está bastante completo, ¿no es cierto? Y bueno, creo que esa pregunta no causará inconveniente. Después tenemos los pasos básicos, que simplemente para darle lugar a otro hermano, bueno, es una materia muy práctica, pero me parece que es una materia clave, que nosotros lo tengamos muy claro esto, puesto que esto es una gran falencia en las exposiciones. Así como hay una gran falencia en materia homilética en las iglesias, no se usa homilética, hay una gran falencia en la exégesis, es decir, sin una buena exégesis la predicación es muy pobre, ¿no es cierto? Como aquel clásico libro de Samuel Vila, donde usamos un texto como un pretexto, como un salto, para un montón de pensamientos a veces desordenados.
Entonces, me parece que es muy interesante. Bueno, los pasos ustedes lo verán ahí en el texto, conocer justamente el autor del libro, el nombre, la fecha, el contexto social, el contexto literario, y bueno, también tener las herramientas para hacer la exégesis sintáctica, semántica del pasaje. Lleva tiempo, por supuesto, la predicación, pero creo que bien vale la pena. Gracias, Daniel. Creo que fue muy bueno escucharte. Tengo a Dara Sosa. No sé si está por ahí Dara y quiere compartir, agregar algo. No la escuchamos a Dara. Perdón, que es la primera vez. ¿Se escucha? Ahí te escuchamos, sí. Es la primera vez que uso Meet, así que ni sabía dónde estaba el botón para conectarse. Siempre fue Zoom durante todos estos meses. Así que bueno, pero gracias por la participación. No, justamente estaba, la verdad, no tuve ni tiempo estos días de estar viendo todo. Me pasa un poco como él, estuve leyendo recién anoche, después que terminamos la última reunión, el apunte. Pero sí, en parte lo que decía recién Lisa es verdad. Uno para tener una buena exégesis tiene que invertir bastante tiempo, y el gran problema que tenemos muchas veces es que no le damos tiempo a estudiar profundamente el texto para poder sacar las enseñanzas correctamente. Y hay veces nos mandamos macanas diciendo quizás alguna burrada de algún pasaje por no haber estudiado con profundidad el tema. Bueno, a lo largo del instituto, cuando hicimos el tema de exégesis en el convenio, nos mandaban a hacer esta tarea, ¿no? De buscar un texto, el primer lugar, digamos, quién lo escribió y todo eso, como dice acá. Así que bueno, es una seguidilla de cosas que uno tiene que ir haciendo. Lo que pasa es que, bueno, hay que dedicarle tiempo. Nuestros mensajes a veces son de estudiar poco, y cuando tendría que ser lo contrario, invertir bastante tiempo por cada mensaje, estudiar con profundidad, sacar el tema principal y todas esas cosas. Así que bueno, los pasos, como decía, a seguir acá, yo creo que no está mal en cuanto a esto, de tener en cuenta todas estas cosas que menciona el punto 2. Perfecto. Tanto Daniel como Dara nos dan una tecla, creo que es importante, que es el tiempo que se invierte en la lectura y el estudio. Tiene mucho que ver con la exégesis que logramos hacer un pasaje. Dara es mi hija, estoy usando la computadora de ella también. ¿Tu nombre cuál es? Carlos. No Carlos, perdón. Carlos. El nombre porque ni idea ahora cómo se hace eso. No te hagas problema. Yo lo que leo digo, chicos, no pongan nada raro porque veo y leo. Así que bien. Vamos a pasar a quien sigue. Tengo uno con el nombre desconocido, que estoy más complicado. Que ¿dónde lo tengo? Creo que no es Montes, porque estoy viendo. Pero no sé quién es, que está con nombre desconocido. Bueno, paso a Diego Rosales, también de Hurlingham. Habilitate el micrófono, Diego. Bueno, buen día para todos. Bueno, un poco ver el significado de la palabra exégesis, que significa, bueno, extraer el significado del texto, ¿no? Y interpretarlo objetivamente y bueno, y utilizar también las herramientas que nos da la hermenéutica para poder hallar el significado correcto e interpretar correctamente el texto para después poder explicarlo, ¿no? Así que, bueno, un poco eso así, de manera básica, poder ver un poquito lo que significa la exégesis, que es extraer, que es distinto, que se contrapone un poco a la eisegesis, que es agregarle al texto una interpretación propia, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es la exégesis, tratar de hallar el significado que nos da el texto.
Perfecto, Diego. Ahí ampliamos un poquito más y es buena la comparación que nos trajo. Invito a Eleazar Salomón. Eleazar, si estás por ahí, ¿querés compartirnos algo más de lo que estamos charlando? Hola, ¿cómo están? Bueno, recién me sumo, así que no sé lo que han dicho antes. Estuve escuchándolo a Alejandro. No, ¿quién fue el último que estuvo hablando? Voy a decir el mismo, y voy a decir Dara, quien sé que no es Dara, pero no me acuerdo. Y a Diego después. Estaba pensando en relación a la exégesis en general, y pues, estuve hace poco en una disertación sobre el tema de la exposición o mensajes expositivos. Y a veces creo que los que estudiamos la Biblia cometemos el error de querer enseñar todo lo que sacamos, ¿no? y el público destino no está capacitado por ahí para escuchar y hasta se vuelve monótono, ¿no? Lo que uno le está diciendo, porque en ese exégesis de ir palabra por palabra, de ir un estudio demasiado detallado, nos perdemos más en la enseñanza del estudio que en la enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que como resultado de la enseñanza, nosotros deberíamos dar lo que obtenemos en concepto de haber hecho esa exégesis, de tal manera que el que escuche y el que reciba la enseñanza bíblica pueda tomarla con el concepto de todo lo que hemos estudiado, pero sin que él vea ese todo detalle que hemos hecho y que lo llevan a la confusión y a la demasiada ¿cómo se llama? Información que termina yéndose con la nada, digamos, y disperso, ¿no? Yo estoy haciendo este aporte, repito, no me pude conectar tarde recién, pero espero que sea de utilidad, ¿no? Sí, todo es utilidad y vamos escuchándonos y capitalizando pues cada uno lo que estamos compartiendo. Emanuel Peralta, quien entró primero a la reunión, desde allá de Santiago del Estero, sí, no puede estar contento que nos reunamos temprano porque hace menos calor a esta hora. Emanuel, ¿tenés algo para agregar, para compartir? Su nombre es Ahora Nelson, sí, en realidad. Ahí está. sí, mi nombre es Nelson. No, estaba viendo, la verdad, estoy meditando mucho sobre lo que hemos visto ayer a la tarde. Pero, ¿qué estaba por decir? Digamos, o sea, yo recién veo el apunte de exégesis, y yo lo veía más como, digamos, exégesis como, por ejemplo, analizar una palabra, sacarla, por ejemplo, lo que significa eh, en el original, los tiempos verbales, todo eso, pero veo que más se parece a lo que yo considero como método de estudio, ¿no? Tienen las preguntas, el tema. He estado viendo, yo pensaba que era más, por ejemplo, un análisis, por ejemplo, este es un verbo, este es un sustantivo, ¿me entiende? Más de eso. Muy bien, Manuel. Esteban, ¿sí? Nuestro alemán que le gusta el asado. ¿Qué tenés para sumar y aportar, Esteban? Bueno, en cuanto a la exégesis, estoy completamente de acuerdo con lo que estuvieron diciendo antes. Es fundamental dedicarle tiempo, y esto es uno de los temas que creo que más nos hace falta los que estamos en la enseñanza de la palabra. O sea, muchas veces los mensajes salen de poco tiempo de preparación, y esto se nota en la profundidad. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Eleazar. O sea, todo lo que vamos a ver ahora en cuanto a exégesis lo tenemos que hacer nosotros y luego transmitir un mensaje claro, sencillo, comprensible, aplicable a las personas. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y esto conlleva tiempo. Una vez de joven, alguien me mostró un gráfico de una pirámide y me quedó muy grabado. Una pirámide tiene una base ancha y una punta. Entonces, primero hay que estudiar profundamente el trasfondo del pasaje en el cual estamos, para luego el segundo escalón de la pirámide
interpretar correctamente el pasaje, y luego la punta sería la aplicación, o sea, ¿qué saco de enseñanza? Obviamente esa enseñanza está relacionada con una interpretación adecuada. La interpretación adecuada se logra con el trasfondo bien estudiado. Ahora, si yo tengo una pirámide que no usa para nada el trasfondo, o sea, no estudié, no hice la exégesis como estamos viendo ahora, ¿qué voy a sacar de interpretación? Y algo que se me ocurra en el momento, algo que me surgió, pero no la interpretación real del texto. ¿Cuál sería la aplicación? Y puede salir cualquier barbaridad. Entonces, la base de la pirámide es fundamental y la base de la pirámide es la exégesis. Entonces, buena exégesis, se entiende exactamente lo que el pasaje quiere decir, interpretamos bíblicamente lo que el pasaje quiere decir, y ahí obviamente vamos a tener la aplicación adecuada. Así que realmente animo a todos a levantarse temprano, a estudiar la Biblia para poder darle, bueno, primero alimentarnos a nosotros, porque si nosotros recibimos de lo que hemos recibido, después podemos dar. Pero si no recibimos nada, ¿qué vamos a dar? ¿No? Y realmente, como recorro bastante el país, una de las quejas constantes de hermanos es que su liderazgo de iglesia no los alimenta. Buscan en otros lugares y a veces en lugares muy dudosos. Internet es tan amplio y bueno, escuchan a veces personas que son muy, muy carismáticas en su forma de hablar, y bueno, se tragan a veces la píldora del veneno con un mensaje muy, muy llamativo. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Hermanos y hermanas, estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Todos los que estamos enfocados a la enseñanza de alguna forma, hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar en profundidad, hay que hacer buena exégesis. Así que esta materia para mí es básica. Gracias, Esteban, y gracias por el ejemplo súper ilustrado que nos dejás con la pirámide, creo que es muy interesante. Sigo con la lista, tengo a Fer Morales. Si el nombre no es así, que se presente, pues yo leo lo que tengo. Fer Morales, ¿nos escuchás? Hola, buen día. ¿Sí los escucho ustedes? Perfecto, Fer. Bien. ¿Algo más? ¿Un poco bajo? Perfecto, dale. Bueno, sí, también llegué hace 10 minutos y ya habían empezado. Yo lo que voy a hacer, voy a leer exactamente lo que yo puse como respuesta. Obviamente, como estamos haciendo, me van a corregir en lo que me equivoque y me va a venir muy bien. Bueno, exégesis, más que nada, es algo me parece más técnico, ¿no? Exégesis es una palabra de origen griego que significa narración o explicación. Esta palabra, como tal, no la encontramos en el Nuevo Testamento, pero sí la hallamos en la forma verbal, exegeomai. Esta, a su vez, es una conjunción de dos palabras. La primera es la preposición ex, que denota algo que va desde adentro hacia afuera, y la segunda palabra es gegeomai, que significa dirigir, comandar, guiar. Ahora, la unión de estas dos palabras en forma verbal nos da la idea de guiar hacia afuera, o sea, sacar algo desde adentro hacia afuera. Dicho en otras palabras más sencillas, sacar a la luz, dar a conocer, mostrar o exponer. Y un claro ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio de San Juan 1:18, donde dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Allí tenemos la palabra. Continuando con el sustantivo exégesis, debemos afirmar que una buena exégesis debe involucrar un estudio minucioso y objetivo del texto, además del significado de las palabras y el contexto histórico, social, político de la época en que fue escrito. Por último, no podemos pasar por alto que para el desarrollo de una buena exégesis bíblica debemos estar en completa dependencia del Espíritu Santo, en el estudio y durante la exposición del mismo.
ya que el objetivo final es la edificación del cuerpo. Nada más. Gracias, Fer, ya tenés el trabajo probado, me parece, pusiste toda el trabajo. Ya tiene el caballo que va corriendo con ventaja, ¿eh? Marcelo, ¿qué querías agregar, Marcelo? Sí, hace muchos años que yo vengo con un tema que tiene que ver con la exégesis, y es con el tema de las versiones de la Biblia, porque ahí podemos llegar a encontrar en diferentes versiones una cuestión que diga totalmente diferente a lo que de repente está en el texto original. Entonces, tenemos que ver, porque hoy tenemos una variante muy grande de versiones, y tiene que ver si está basado en el texto Receptus, si está basado en el texto crítico, y de acuerdo a eso, luego vamos a terminar haciendo una exégesis de acuerdo donde nos estamos basando. Les doy un texto para que después, si quieren, podemos hacer un trabajo práctico y hacemos exégesis. En el versículo de Mateo, capítulo 11, versículo 12, Mateo, capítulo 11, versículo 12, en las versiones más antiguas dice que el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y a partir de la versión 60 dice, el reino de Dios se hace fuerte y los violentos la arrebatan. Entonces, es importante ir un poquito más profundo, no quedarnos con la versión que tenemos, sino que ir más profundo, y si tenemos el Eastword o tenemos el Strong, poder consultar también el significado del texto, las aplicaciones donde ese versículo o esa palabra que vemos que hay diferencias, están en otros textos y cómo se aplican para poder hacer una verdadera exegesis. Perfecto, Marce, gracias por el aporte. Seguimos sumando y le toca a Gerardo Jiménez. Gerardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que me llamó la atención, la verdad que estaba acá para escuchar. Es así. Estaba leyendo, bueno, es bastante resumido lo que está en el apunte, pero sinceramente lo que más me llamó la atención, tenemos la tendencia de asociar la exégesis a lo minucioso, a la palabra, lo cual no está mal, pero me llamó la atención que necesitamos del contexto para poder llegar al texto. O sea, no podemos prescindir de tener un buen estudio de trasfondo, como decía Esteban, y muchas veces como que eso no empezamos por allí, sino que vamos directo al Strong, directo a una palabra en griego para poder sacar algo. Y es muy importante la base porque es allí donde tengo que estar orientado, ¿no? O sea, eso me llamó la atención, como que reforzar ese concepto y no asociar solamente la exégesis a la palabra única, sino a todas las herramientas, el autor, todo el contexto histórico, el trasfondo, que me va a orientar, y a partir de allí la sintonía fina, ¿no? Y el concepto cuando lo de exégesis, mientras escuchaba, pensaba, tiene que ver con profundidad, y no tiene nada que ver con superficialidad. O sea, para llegar a la superficie, bueno, la idea es sumergirse, la idea es bucear, alguien que busca algún tesoro y lo trae a la superficie y lo expone y lo muestra, ¿no? Esa es la tarea del enseñador, digamos. Tener la capacidad de ir en busca de una verdad y poder exponerla, ¿no? Gracias, Gerardo. Y es el turno de Grisel Lewis. Grisel, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Yo quería agregar que de todos los elementos que tenemos que considerar, también de lo que hemos leído en el apunte, que está bastante claro y creo que es bastante práctico, podríamos decir que podemos agregar algún estudio reciente que se haya hecho, porque siempre se están haciendo estudios sobre la palabra con diferentes autores, y está bueno estar actualizado, porque a lo mejor uno se queda con los pensamientos o las ideas de
de escritores más antiguos, exégetas, pero está bueno que uno pueda buscar esos estudios recientes porque también uno toma un posicionamiento. Eso quería agregar nada más. Muchas gracias, Grisel. Sí, muy bueno. Y es el turno de Guillermo. Guillermo, de Tucumán, Guillermo Hernández. No sé si estás por ahí, Guillermo. No noto trabado justo, Guillermo. No veo que hable. Buen salto a Guillermo y por ahí después le damos nuevo el turno. Hilda Fournier. Ahí está Guillermo. Ahí escucho Guillermo. Guillermo. Bien. ¿Me escuchan ahí? No voy a encontrar para destrabar el micrófono. Sí, me parece bastante claro el apunte y coincido con Esteban que es necesario tiempo para estudiar la palabra. Ahí es bastante práctico, digamos, el apunte. Los dos primeros puntos son conceptos fundamentales y luego la última, el trabajo de hacer exégesis de un pasaje bíblico. Y para hacer la exégesis de un pasaje bíblico requiere tiempo, no solamente para comprender bien, sino después para poder transmitirlo correctamente para que el oyente pueda, digamos, sentirse interesado por obtener ese concepto de la palabra para poder aplicarlo a su vida. Eso solamente. Así que es fundamental el tiempo que le dediquemos al estudio de la palabra. Gracias, Guillermo. Te silencio porque se rebota el sonido con tu... Ahí está, genio. Hilda Fournier. Hola, Hilda. ¿Sí? Te escuchamos. No te escuchamos, Hilda. Ay, no la escucho yo. No se escucha, Hilda. Hay un tema de micrófono ahí, ¿eh? Debe faltar el micrófono conectado, Hilda. No se escucha, no. Fíjate si podés arreglarlo y si no, más adelante te damos lugar. Tengo Iglesia Cristiana Evangélica. Sí, sos vos, Esteban. Desmuteate. No te escuchamos, estás con el micrófono cerrado. Tenés que abrir el micrófono, está abajo. Abajo tenés que tener el microfonito en rojo. Ahora sí, gracias, Adrián. Sí, estaba intentando poner mi nombre y ahora me doy cuenta que, claro, que entré con la cuenta de la iglesia. Buenos días, hermanos. Como decía el hermano de Tucumán, el trabajo es muy sencillo. Hemos aprendido en el instituto el hecho de hacerle preguntas al texto y esto es lo que realmente nos implica esta tarea. Pero sí, como todos los hermanos han dicho, me llamó la atención lo que dijo Marcelo Mariani con relación a al tema de las versiones que nos llegan, porque significativamente varía digamos, el contenido de la exégesis cuando aparece una palabra distinta, cuando aparece una versión distinta. Obviamente conocemos también lo que es la paráfrasis, que realmente desvirtúa todo lo que el texto original quiere decir. Entonces, en eso, seguramente en las respuestas también puede haber algo de esa explicación y de esa responsabilidad que tenemos en estudiar profundamente también un poco el origen de cada una de las versiones. Con relación a algo que se mencionaba ayer, también lo que surge del estudio de la exégesis, del contexto, como decíamos recién, es una buena interpretación. Se escucha mucho de lo que son las aplicaciones. Se escucha mucho en los mensajes a veces lo que es una aplicación, a veces superficial pareciera, o no con tanto contenido, pero qué importante es que esta materia, este ejercicio nos ayuda a interpretar
correctamente lo que dice el texto bíblico. Y como decíamos ayer, esa es la interpretación. Después aplicaremos cada uno de acuerdo a la necesidad nuestra o del oyente de un mensaje, pero qué responsabilidad es hacer una exégesis, una buena exégesis del texto bíblico. Solamente eso, Adri. Gracias, Esteban. Sigo aquí, tengo a Iglesia Luz y Vida Avellaneda. No sé si está. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Farao. Estaba escuchando atentamente lo que decían cada hermano y obviamente estamos de acuerdo. Simplemente para agregar, no podemos olvidar que siempre la exégesis, como bien dice Martínez, tiene que estar emparentada con la hermenéutica, ¿no? Es la parte práctica de un buen estudio hermenéutico. Y para aportar, hermanos, a mí me impacta el pasaje cuando pienso en exégesis, me impacta el pasaje de Lucas capítulo 24. Ah, perdón, no me presenté porque figura como Iglesia Luz y Vida, Juan Carlos Farao es mi nombre. Ahora caigo. Me impacta, decía, el pasaje de Mateo 24, el camino de Maús, que es la parte, se podría decir, práctica. ¿Para qué hacemos exégesis o utilizamos la hermenéutica, que son los métodos? Y el Señor Jesucristo lo aplicó, valga la redundancia, muy prácticamente en Mateo 24. Me impacta porque los hermanos que estaban caminando, cuando le vieron, no le conocieron. Y sin embargo, yo lo que... El método por ahí para explicar mejor la exegesis, que uno de los atributos de agiomai significa pastorear, pasar el tiempo y demás. El Señor Jesucristo lo hizo muy práctico, un poco de esa pirámide que explicaba Esteban, porque pasó el tiempo con ellos. Tenemos que entender esto, no podemos dar a otros algo que nosotros previamente no comimos. ¿Qué quiero decir? No puedo comer la comida que masticó otro, ¿se entiende? O sea, no puedo copiar, pegar y demás si previamente no pasé el tiempo con el Señor para que Él me hable a través de su palabra. Y eso requiere tiempo, investigación, dedicación, humildad, obviamente estar en comunión plena con el Señor y con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Para poder exponer a los demás el mensaje no nuestro, sino el mensaje que Dios transmitió a los agiógrafos a través del tiempo. Mateo 24 decía, el Señor va caminando y ellos no le conocieron. Sin embargo, cuando después el Señor los deja, ahí le fueron abiertos los ojos y ellos pudieron contar, como dice Lucas, perdón, dije Mateo hasta ahora, ¿no? Lucas 24, me equivoqué. Estamos dormidos todavía. Lucas 24, le fueron abiertos los ojos y pudieron contar todas las cosas a los demás. El Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que lograr esa empatía para poder explicar bien algo que previamente Él comió. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Si Él no masticó previamente, es muy difícil explicar lo que otro tiene como necesidad y como obviamente necesita, valga la redundancia, para poder suplir su necesidad espiritual. Él logró esa empatía, pasó el tiempo con la gente, miren lo que estoy diciendo, pasó primero el tiempo con el Padre, pasó el tiempo en comunión con el Padre, transmitió el mensaje del Padre, este texto de Juan capítulo 1 que él le dio a conocer, nos habla de que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero después pasó tiempo con la gente, entró, cenó con ellos, le tuvo paciencia, por más que ellos no le conocieron, por más que se asombraron de todo lo que estaba pasando y no lo veían como diciendo, ¿qué le pasa a este que no conoce lo que pasó en Jerusalén?
Jerusalén. Sin embargo, cuando él se fue, los ojos de ellos fueron abiertos, dice, y obviamente le conocieron. Y pienso que el objetivo principal de la exégesis es esto: hacerle conocer a Dios, hacerle conocer a otros quién es Dios y quién es Jesús. Simplemente ese aporte. Gracias, Juan Carlos. ¿Sí? Invitamos a Joana Owen, que no es Joana Owen, porque no sé tu nombre. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, sí, claramente no soy Joana, así que no se asuste nadie. Mi nombre es Carlos. Solamente dos aportes. Uno, antes no me acuerdo, no sé el nombre de algún hermano, dijo que por ahí no figura en la lista de las cosas, de los pasos, ¿no? Pero sí está implícito totalmente, que es la sujeción al Espíritu Santo, ¿no? A mí lo que más me costó a la hora de tener que hacer exégesis de pasajes, y donde yo tuve creo que mi mayor aprendizaje es en ir a hacer un exégesis, pero vaciarme primero del preconcepto, ¿no? Y también de enseñanzas de ayer en la primera reunión de Zoom que tuvimos de la introducción de la Biblia, que me encantó. Hablábamos de que nosotros no sostenemos, no defendemos la doctrina de hermanos libres, ¿no? Sino que la doctrina bíblica. Y muchas veces, aún hay algunos hermanos que coinciden totalmente, dijeron que hay que dedicarle tiempo, y es verdad, pero muchas veces le dedicamos mucho tiempo y aún así ya venimos inducidos con una forma de pensamiento, y muchas veces nos sumergimos a buscar lo que ya tenemos en mente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que para poder estar sujeto al Espíritu Santo y que Él pueda revelarnos realmente lo que Él quiere, o lo que dice realmente el pasaje, es poder sacarnos eso de nuestra mente, ¿no? A mí me ayudó muchísimo en esto, muchísimo, el extender lazos a otras denominaciones, digamos, eso me ayudó mucho. El poder escuchar también otras opiniones que por ahí no de mi cuna cristiana, ¿no? Y lo segundo, por ahí como aporte, es que en las preguntas, que son 3 nada más creo, dice al final que hagamos un exégesis de un pasaje, ¿no? Y por ahí yo pensaba, que por ahí me sentía más tranquilo porque uno ya tiene quizás algunas cosas hechas de antes, ¿no? Entonces digo, bueno, tomo alguna de esas y por ahí lo estudias un poquito mejor. Pero digo, de tener humildad también en esto, ¿no? Porque a veces queremos agarrar y tratar de sacar la super verdad. Y la verdad es de Dios, ¿no? Entonces de poder, a veces elegimos algún pasaje que es difícil, pero también hay pasajes que son sencillos, que a veces los subestimamos y creemos que porque parecen sencillos o no dicen mucho. Entonces creo que también se puede tomar un pasaje, ¿no? Que no parezca lo más complicado del mundo y creo que tiene que ver también cómo lo seleccionamos, ¿no? No ir con tratar de sacar una artillería pesada, sino también algo sencillo, que también seguramente la palabra de Dios por completo, ¿no? Así que bueno, por mi parte es eso, ¿eh? Gracias, Carlos. Y invito a Juan Carlos Cifuentes, si tenés algo para compartir, añadir. Te escuchamos, Juan Carlos. Está silenciado, no sé. Ahí. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Está todo dicho. La verdad que es una materia excelente. La verdad que me apasiona escucharlos, ¿no? Si bien yo no tuve la oportunidad de hacer un seminario, precisamente por eso estoy haciendo esto. Y es apasionante ver cómo una palabrita tan cortita no significa tanto, nos ayuda tanto, ¿no? Porque por ahí hemos compartido con gente que dice, no, yo abro la Biblia y es palabra de Dios y la largo, pero no hizo ningún estudio de trasfondo, nada, y después así es lo que escuchamos, ¿no? Pero no, la verdad que está muy interesante. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto cuando tengamos que ponerlo allí y que nos corrija, ¿no? La prueba, ¿no? Y bueno, contento de escucharles. Nada. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias por tu aporte. Y voy yo ya me pierdo, Leavín Díaz. Leavín. ¿Nos escuchás, Leavín? No está hablando, Leavín. Está sin cámara y no habla. Se va preparando Leonardo Plando. Si Leavín no engancha, Leonardo, te damos lugar a vos, ¿sí? Dale para adelante, Leonardo. Hola, buen día. Ahí te habló Leavín. ¿Me escuchan? Sí, sí.
Hola. Te escuchamos, Leavín, ¿eh? Te escuchamos. Hola, hola. Leavín, no lo estás escuchando vos a nosotros. Leavín, te estamos escuchando bien, ¿eh? No. Hola, buen día. Buen día. Muy bien. Un poco ando perdido porque recién estoy tomando y leyendo un poquito los apuntes porque sí, un poquito me he estado perdiendo. Está como trabada la conexión de Leavín. No sé si a ustedes les pasa igual. Creo que tengo problemas con el internet. Ahí está. Sí. Sí. Se te escucha trabado, Leavín. Me parece que tengo un problema Le damos lugar en internet. Sí, vamos a dar lugar a Leonardo. Que Leonardo, Lando, sí, siga. Buen día, Adrián. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Bueno, gracias. Sí, estuve leyendo el apunte. Con respecto al apunte, está muy claro, es muy contundente y creo que, bueno, escuchando a los hermanos también uno es edificado en la importancia de la exégesis, ¿sí? Y no solo importa en lo que damos, sino también en lo que recibimos en nuestra vida, porque el estudio de la palabra de Dios primeramente fortalece nuestras convicciones y muchos de los que estamos acá tenemos la responsabilidad de conducir una congregación y esto también fortalece la doctrina, ¿sí? Estar convencido de lo que creemos, apoyados en el estudio de la palabra de Dios es fundamental y nos lleva a no cometer uno de los principales errores que se puede cometer, de pensar en lo que no está escrito. Sí, solamente eso quería aportar y bueno, la verdad que es un privilegio para mí poder estar con ustedes compartiendo este momento. Muchas gracias, Leonardo. Gracias también por el aporte. Interesante. Y Marcelito Heikel, Marcelo, es tu turno. Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya prácticamente lo dijeron todo. Lo que estábamos tratando de ceñirnos era a las respuestas de las 3 preguntas que hace aquí la materia y el significado ya lo expresaron perfectamente. Solamente me gustaría agregar la frase de José María Martínez, ¿no? Del libro de hermenéutica bíblica, justamente esto, hermenéutica bíblica, no una hermenéutica cotidiana, normal o de cualquier otra índole. La exégesis expresa la práctica de la interpretación del texto. Por lo tanto, agregar a esto que es importante el análisis lingüístico del pasaje bíblico que nosotros vayamos a hacer. Para esto, muchas veces nos ha pasado a nosotros que hermanos estudiando la palabra buscan en un diccionario secular, común, palabras bíblicas y esto se convierte en un grave error y un grave problema también al momento de exponer también, ¿no? Porque, bueno, uno puede exponer de mala manera en el sentido de expresiones que no son bíblicas exactamente. Eso con respecto a la pregunta número 1. La 2 es clarísima en cuanto al contenido del material que nos dio la STU. Y la 3, bueno, yo no lo hice todavía, pero elegí el pasaje bíblico de Juan 14:9, que es un pasaje bastante complejo en el sentido de que, ¿se acuerdan ustedes que los discípulos le preguntan al Señor Jesús, muéstranos al Padre? Y el Señor les dice, bueno, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me han conocido, no han conocido al Padre? El que me vio a mí ha visto al Padre. Y bueno, ese es uno de los pasajes complejos, ¿no? Que tenemos en la Biblia, porque bueno, Jesús es el Padre está en Jesús, y bueno, ahí vemos la triunidad, y ahí vemos que los 3 son uno, pero en realidad también son 3 personas, y tenemos que saber explicarlo bien, y bueno, es el pasaje que elegí para desarrollarlo. Les pido disculpas porque no pude hacer la exégesis correspondiente con respecto a esto, escrita, ¿no es cierto? Por supuesto. No quiero hablar de más, así que hasta ahí llegué yo. Perfecto, Marcelo, que ninguno tomó Juan 14:9
para no hacer lo mismo. Que no lo tomen, ya lo presenté. Marcaste el territorio y dijiste, este lo tomo yo. No, no, pero... Bien. Bueno, Marcelo Mariani ya hablaste, pero no sé si quieres aportar algo más, Marce. Marce ya dice no, pasa el turno. Y tengo a Mariano Carbone y a Cristian, que está mucho más arriba en la lista y entró tarde. Así que, señorita Mariano, o son los dos, están los dos, no sé quién está. Es uno, sos vos, ¿están los dos? Bueno, doy lugar primero a Mariano y después le doy, están los tres, me dice Esteban, ¿están todos los carbones? Se están multiplicando, van a gobernar el mundo. Bueno, empezamos con Mariano. Mariano, ¿tú estás por ahí? Si Mariano no habla, toma el lugar Cristian, hermano. Cris. Abajo tenés el micrófono, tenés que tocar la parte de abajo, tenés el microfonito seguro. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Fantástico. Bueno, buenos días. Bueno, hago un repaso también, como Marcelo nos estuvo comentando, un poquito de cómo fue el desarrollo de lo que yo pude estar mirando. En principio, son tres preguntitas, como venimos hablando. La primera es, digamos, todo lo que hemos estado conversando, investigando un poquito sobre el apunte que nos mandaron y viendo un poquito también el desarrollo, cuál es el significado de la exégesis. Lo que está en el apunte está tomado de un libro de exégesis que es muy amplio, es un libro de estudio que tardaríamos mucho tiempo en poder desarrollarlo, pero es del autor Robert L. Thomas, aquellos que quieran investigar un poquito o tenerlo ya digitalizado el libro. Robert L. Thomas. Él hace la introducción a la exégesis y es un desarrollo bastante amplio, y en principio lo que tenemos que decir que la exégesis se define como guiar o como mostrar un determinado camino. Ahí hay un desarrollo que lo tenemos en el apunte de la explicación, y algunas cosas más prácticas, como hemos hablado, podemos decir entonces que la exégesis es una herramienta para el cristiano para poder explorar las doctrinas bíblicas a la luz de la palabra de Dios. La exégesis resulta de importancia para poder llegar al entendimiento de lo que Dios directamente nos quiere decir, como decía el hermano Farao, que es importante que cada uno de nosotros podamos tener la interpretación correcta y que podamos masticar esa comida, como para que la podamos también comprender y entender. Todos deberíamos considerarnos exégetas, creo, si llevamos a cabo los principios guía hacia un verdadero entendimiento de la palabra. Está bien que nos consideremos exégetas, ¿no? Si lo practicamos y si lo hacemos. La exégesis debe interpretar correctamente el texto, esto es muy importante, ¿no? Porque debe estar en sintonía, como decía el hermano, con la hermenéutica, analizando los términos también y el desarrollo. Me anoté un tema que decíamos recién, que la exégesis nos lleva a no interpretar lo que el texto nos dice. Eso es importante también. Con respecto a cuáles son los pasos básicos de una exégesis bíblica, bueno, yo creo que los pasos básicos se plantean, como bien dice el apunte, en un análisis previo de lo que sería el análisis del texto, ¿no? Y es importante poder describir esa situación. O sea, cuando hablamos de un determinado texto, analizar el autor, el lugar, el destinatario, fecha, objetivo del autor, contexto. Bueno, todo lo que hemos visto también en el apunte es necesario. Esto nos resulta de mucha ayuda cuando podemos introducirnos, por ejemplo, a los evangelios, o a epístolas paulinas, o a cartas apostólicas, etcétera, etcétera. Para un estudio más profundo de investigación teológica, muchas veces se proponen otros sistemas. Por ejemplo, yo tengo acá visto un sistema de 4 niveles de análisis. En el primer nivel, que es la base del análisis, podemos tener la introducción bíblica, o sea, el pasaje bíblico. En ese mismo nivel tenemos la hermenéutica, que era lo que veníamos hablando. En ese mismo nivel tenemos el lenguaje bíblico con el cual se escribió el texto, ya sea en hebreo en el Antiguo Testamento,
el griego en el Nuevo Testamento también. Eso pasamos a un segundo nivel de análisis, donde hacemos la exégesis bíblica. En un tercer nivel, un poco más arriba, con la exégesis bíblica, podemos hacer un análisis relacionado a lo que es la parte de la teología sistemática, lo que es la historia de la iglesia, lo que es la homilética, para llegar a un cuarto y último nivel, que sería la exposición de la palabra. O sea, bajar a un contexto general del público que nos escucha todo ese análisis que hemos hecho para poder brindárselo. Así que eso lo sumo también un poquito a lo que serían los pasos para poder ejercitar la exégesis también. Después el tercer punto, que decía Marcelo, había que hacer una exégesis de un pasaje bíblico. Bueno, yo tomé el texto de Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, donde el Señor Jesús se encuentra con el joven rico. No sé si lo tenemos presente. Lo hice la exégesis verso por verso, como decía el apunte. Si quieren se los puedo leer, si no, se los puedo compartir o no, como ustedes quieran. No, te estás excediendo en el tiempo, voy a tocar una chicharra. Entonces no. Mariano, sí, vamos a escuchar a los 3 carbones juntos. Ahora viene Mariano y después Nicolás, así que tenemos un plato fuerte de carbón y después pasamos a otro apellido. Mariano, ¿estás por ahí? No te escuchamos, Mariano. A ver, habla. No se escucha, Mariano. ¿Alguien lo escucha? Pues yo no escucho. ¿Y Nicolás? Buenas. No sé si me están escuchando ahí. Te escuchamos perfecto. Bueno, Mariano me parece que está teniendo ahí algún problemita por lo que puso en el grupo de WhatsApp para conectar el micrófono y la cámara. No sé si tengo mucho más para ampliar, de hecho no lo tengo, pero sí sacaba algunas reflexiones y en torno a poder trazar bien la palabra, pensaba que la importancia que tiene el todo para poder analizar y sacar luego una aplicación espiritual, porque muchas veces, como se mencionó capaz más al principio, apuntamos todo a la aplicación espiritual y que si lo trasladamos a los hermanos y a la congregación, es digamos, lo primordial de alguna manera, pero no nos debemos olvidar de analizar el todo y lo particular. Me venía a la mente una especie de, digamos, de metáfora, si se quiere, no sé, corríjanme si no está muy acertada, pero pensaba en una máquina que está funcionando y realizando una tarea, una labor. Uno la ve y está todo bien, está completa, funciona, sabemos que anda, que cumple su objetivo, pero cuando empezamos a mirar la máquina más en detalle, la máquina tiene piezas, tiene partes, tuvo distintos fabricantes, hubo ingenieros que la pensaron, la diagramaron, y se me venía un poquito esta, digamos, analogía, porque cuando agarramos un pasaje bíblico, nos quedamos con el texto y la primera impresión, pero hay mucho más jugo para sacarle. Y entonces ahí se me venían también otras reflexiones que tienen que ver con ciertos cuidados. Algunas cositas, algo se mencionó, como por ejemplo la importancia del texto quizás original. Yo no manejo griego en absoluto, y ahí se me dificultaría, pero quizás me puedo valer de otras herramientas que tenemos, de otros hermanos estudiosos. Y también se me venía a la mente el cuidado, no simplemente del texto propio de la palabra, sino de que nos tenemos que apoyar en mucha otra bibliografía para poder extraer, por ejemplo, datos quizás históricos, datos de tipos sociales, y ahí también tenemos que tener quizás cierto cuidado, porque como nos vamos a valer para complementar al texto, la exégesis de otras cosas que investigaron otras personas, creo que también tenemos que tener ahí cierto temor y temblor delante del Señor para no cometer errores al hacer una exégesis. No sé si me logré explicar bien en la idea, pero eran algunas cositas que iba reflexionando en este rato.
Sí, sí, gracias Nico, te explicaste bien. Y nos queda Osmar. Osmar, te escuchamos, Osmar Pascuales. Perdón, yo llegué tarde. ¿Qué están Se haciendo? escucha bajito, tenés el micrófono lejos. Que yo llegué tarde, me enchufé tarde y estoy viendo que estás haciendo opinar a todos, algo así. Así es, real. Si hay algún aporte para agregar. Todos participamos. Mira, yo lo que pude escuchar, adhiero a todo, pienso que está todo bien, pero me interesa decir dos cositas nomás. En primer lugar, que... Se escucha muy bajo, muy bajo se escucha. Acércate el... A ver ahí, micrófono. hola, hola. Ahora mejor. Hola, hola, hola. Está al máximo el volumen, no sé. ¿Ahí se escucha mejor? Hola, ¿se escucha mejor? Acerca tu boca al micrófono. Del teléfono. Tu boca al micrófono del teléfono. Ahí ahora, hola. Hola. Ahí, poquito. Un poquito mejor. Bueno, quiero decir que este tema es crucial para el pueblo de Dios porque divide a los hermanos que hacen exégesis de los que no. Y es muy importante desde siempre tener en claro que tenemos que hacer exégesis. Yo les voy a contar entonces mi experiencia porque me gustaría divulgar con una experiencia todos estos comentarios. Mi experiencia fue que nací en una iglesia muy misionera, tenía 6 anexos, de los cuales se fundaron 4 iglesias y ahora están en plena actividad. Una iglesia sumamente evangelizadora, muy activa, pero a la hora de tener que enseñar a las almas nuevas que se entregaban al Evangelio, la verdad que había falta de conocimiento, más que de conocimiento, de método. ¿Qué es lo que es la hermenéutica? La hermenéutica te da método. Y se nota cuando un hermano va a edificar un alma que no tiene método de estudiar la Biblia, del que tiene método. La hermenéutica te da método, te ayuda a ser metódico y a tener método para enseñar la Biblia. Por eso la iglesia busca hermanos que sean metódicos y que tengan método, porque entonces te van a hacer retener mejor en tu corazón lo que te tratan de transmitir. ¿Qué es la exégesis? La exégesis entonces hace hablar a la Biblia. Si la hermenéutica te hace ir a la Biblia con un método para estudiarla, la exégesis hace que la Biblia vaya hacia vos. La Biblia viene hacia mí. En esa época, cuando yo era muy joven y no tenía método, no sabía que existía una palabra como exégesis, no sabía lo que era un interlineal. Había que abrir la Biblia y enseñar a la iglesia y la verdad que era todo vacío, igual que los ancianos de la iglesia, los líderes, todo era peor. Pasaban adelante y leían un pasaje y la forma que tenían de explicar era volver a releer el pasaje. Y nos íbamos todos, sí, releyendo hasta 3 veces el pasaje y sabíamos de memoria hasta pasajes, pero no teníamos una enseñanza clara para aplicar a la vida. Cuando me enteré del Instituto Müller, me tragué todos los libros, la verdad fue una bendición enorme a mi vida. Y ahí entendí que la hermenéutica te hace ir a la Biblia con un método, y la exégesis es, en otras palabras, que la Biblia venga hacia vos, como dice Juan 5:36, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas haya la vida eterna, es el parecer de la gente. Pero Jesús dijo claramente, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, la Biblia te habla, la Biblia tiene vida. Así que la hermenéutica es técnica, es una técnica. La exégesis es vida. Y esto es lo que se nota a la hora de transmitir la palabra de Dios. Si estás rebosante de vida o carente de vida, y la vida no te la da vos mismo, uno mismo no la tiene, te la da la palabra.
La palabra es palabra de vida y de vida eterna. Y eso es lo que te da la exégesis como resultado. Nada más. Bendiciones, hermanos. Genial. Osmar, gracias por el aporte. Se nos fue Sergio Balestrero, que era la letra que seguía, y nos queda como último, y después cerramos, Washington, allí desde Jujuy, Washington QB. Muchas gracias, hermanos. Estaba recordando las cosas que por la gracia de Dios me pudo hacer pasar por diferentes medios, de poder preparar la palabra de Dios. Y sencillamente decir muchas gracias. Un repaso grande de lo que es la hermenéutica, método de estudio bíblico y de poder compartir la palabra de Dios. Y gracias a todos los que podemos compartirlo y recordarlo, las cosas que hemos podido aprender. Mariano, ahora te vemos con cámara, está en el micrófono. A ver si funciona esto. Espectacular, Mariano. Siempre usé el Zoom y me pasa como algún otro que por ahí. Bueno, gracias Adrián por la palabra. La verdad es que sí, mucho ya se dijo y sería redundar. Yo tengo acá quizás 3 cuestiones que podría quizás sumar algo. Se habló de no forzar la interpretación y tenemos que tratar de ser bien objetivos a la hora de poder estudiar exegéticamente. Hoy se escucha mucho, en especial en el ambiente político, de no seas ni exégeta cuando alguien quiere explicar al otro, porque también es verdad que podemos hacer exégesis de cualquier cosa, de cualquier texto, de cualquier mensaje de comunicación social podemos hacer exégesis, pero la exégesis bíblica es para nosotros fundamental porque implica la función del Espíritu Santo y implica estar estudiando la palabra de Dios, no cualquier texto. La otra cuestión es que la interpretación siempre es transformadora. Si nosotros no logramos interpretar bien algo, podemos estar llegando a ser medio fronterizos o apocopados o achicados en toda la grandeza que tenemos para descubrir. Y nosotros necesitamos comprender la palabra de Dios en especial al 100%. O sea que la interpretación es transformadora. Y en tercer lugar, la importancia en la buena aplicación exegética de lo que entendemos, como se dijo ya abundantemente, y con el ejemplo de Juan Carlos de masticar, pero en comunicación social tenemos un factor que se llama el nivel de discusión. Cuando uno estudia el nivel de discusión, que es sumamente sencillo el concepto, es bajar el mensaje al nivel al que le estamos hablando. Es decir, que si nosotros interpretamos bien, con todo el contexto, hicimos el estudio exegético y lo queremos dar a otra, por ejemplo, a otra población etaria o a otra población ideológicamente distinta o a otro receptor que es distinto, quizás de religión incluso, nosotros tendríamos quizás la obligación de usar esta función de bajar el nivel de discusión para explicárselo, por ejemplo, a niños o a otro grupo de receptores. Así que eso también es un poco parte nuestro en esto de narrar o explicar, de tener en cuenta a la hora de bajarlo a la práctica, tener en cuenta a quién le estamos hablando. No es lo mismo hablarle, no sé, que un médico le hable a otros médicos o que un médico le hable a un paciente. Porque a veces si ponemos palabras raras a la hora de narrar o explicar, en vez de explicar, estamos embarrándole más la cancha a nuestro receptor. Nada más. Espectacular, Mariano. Pudiste al final conectarte, nos ponemos contentos. Bueno, antes que el rector Luis César Mercado, si tengo unas palabras de cierre, me gustaría tirar mi aporte, que
Estuve muy interesante escuchando a todos ustedes y realmente ha sido mucha edificación. Yo principalmente miraba y escuchaba, mientras que también leía en la semana acerca del tema. Soy de utilizar mis propias definiciones cuando uno después mastica las cosas, como decía Juan Carlos, y pienso en la exégesis como el objetivo nuestro en llegar al corazón del pasaje, al corazón de lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia, y no solo de la palabra, en sí de la palabra, porque a veces nos metemos en un término particular dentro del pasaje, y vamos a esa sola palabra, y esa palabra está dentro justamente de un pasaje, y la exégesis es justamente que el Espíritu Santo nos lleve a ver qué es lo que Dios está queriendo decir en ese corazón, en esta profundidad que también marcaban algunos hermanos en la Escritura. Por otro lado, sí, me parece interesante cuando uno sí va a un término en particular, en la exégesis y en los diccionarios bíblicos y de griego, pensar también en la historia de la palabra, en cómo era el uso, porque las palabras también se transforman con el tiempo. Y en el tiempo bíblico tiene una connotación particular. Hay términos del griego que fueron reformulándose a lo largo de la historia. Y eso para la exégesis también nos lleva a un punto de análisis y de enseñanza interesante para pensar. Ver cómo justamente en ese tiempo se usaba la palabra de esa manera, ¿sí? Y por qué justamente se usaba así de esa manera. Y un punto que también salió es pensar que cuando veíamos todo esto era imposible que nos escapemos de la hermenéutica y de la homilética. Aunque estamos hablando de exégesis, estamos todo el tiempo, digamos, mezclándonos en el discurso todos. Esa necesidad de hablar de homilética y de hermenéutica, que son aquellas otras herramientas que acompañan en nuestro transcurso cuando estamos pensando en compartir la palabra con otros. Por último, una nota de color y una cosa última. Una nota de color es, estamos acostumbrados a hacer mayor exégesis del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento, por los recursos que tenemos. Y a veces es una cuestión que también creo que es un punto que nos lleva a pensar. Hay mayor cantidad de recursos en el Nuevo Testamento que tenemos y caemos más en esa exégesis y a veces nos perdemos de sentarnos a hacer un trabajo laborioso en los pasajes del Antiguo. Y lo último es pensar que algo que se ve que no es mi verdad, es la verdad de Dios la que estoy transmitiendo, por eso el temor de Dios que nos tiene que acompañar todo el tiempo en el trabajo de ir a la profundidad para extraer y volver luego a compartir con aquellas personas que queremos que se acerquen a Jesucristo. Luis, no tengo más nada que decir y agradezco a todos los hermanos que participaron maravillosamente y te dejamos, Luis, que cierres vos. Estás con el micrófono abierto, creo. Bien, ¿me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bien, bien. Ahí abajo a la derecha veo figura Joana, pero me parece que sos el tipo que estuve hablando el otro día de Tucumán, ¿no? Charlie. Ah, Sí, Charlie. sí. Vos soy... No sé cómo bien. cambiarle. ¿Cómo? Soy el ingeniero... Perfecto. ¿Hay algún otro Ok. ingeniero, profesor de física ahí? ¿No? Mariano, ¿qué formación tenés? Bueno, yo soy técnico químico y enseño la física básica en colegios secundarios y química, y después tengo estudios en la universidad como en comunicación social y publicidad. Pero en física universitaria, no. No, poquita, Claro, poquita. Bueno, ¿qué tendrá que ver, no? La Biblia con la física. Bueno, muy interesante, muy rico. El debate estuvo muy bueno. Vuelvo a insistir, esto es acreditación de saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de años de ministerio, sea que hayan o no completado los estudios teológicos, los estudios bíblicos, como el caso de mi querido vecino acá, Juan Carlos. Digo vecino porque él es de General Roca, Río Negro, de donde es Tete Custarot, la fiesta de la manzana. Bueno, este es un spot publicitario que voy a cobrar de la municipalidad de Roca. Un chiste, vamos a romper el hielo a la mañana. Omar, querido, ¿cómo estás? Ay, qué bueno verte, qué bueno verte. Qué paciencia este hombre, qué maestro, qué lindo todos tienen lo suyo, los voy conociendo y esto es muy importante, porque para mí, para el futuro,
estoy en búsqueda y selección de personal para las cosas lindas que se van a venir. Y realmente va a ser una decisión muy difícil cuando tenga que hacer una oferta que ahora va a quedar ahí con signo de pregunta y que ustedes van a tener que estar orando. A ver, hubo un hermano que dijo algo muy interesante, habló de la superficialidad y de la profundidad. O en las aguas navegamos en un barco o nos metemos en un submarino. Si navego en un barco, tengo una perspectiva, una mirada. Si me meto en un submarino, tengo otra. Cuando entramos y profundizamos la exégesis, y ustedes lo van a ir haciendo a medida que van avanzando en sus estudios, en otros estudios, van a ver que tienen otros niveles de exégesis. Como pasa con la hermenéutica. Lo básico, lo primero que uno aprende son las reglas básicas que usamos el método gramatical histórico, la diferencia entre una parábola, en fin, las alegorías, bueno, pero después hay que ir escalando y subiendo de nivel, ¿correcto? Bien, no podemos quedarnos con el ABC de la hermenéutica ni con el ABC de la exégesis. Escuché al principio cuando ustedes muchos no estuvieron, yo de movida dije esta materia está muy relacionada, estrechamente relacionada con la hermenéutica. Y terminaron hablando más de hermenéutica. Ahora yo pregunto, cuando lleguemos a la materia de hermenéutica, que vamos a hablar más de exégesis. No se puede separar. A ver, hubo un hermano que dijo que tenemos que vaciarnos. ¿Quién fue? Bueno, se habrá retirado. Es muy importante eso de vaciarnos de preconceptos. ¿Vos, Juan Carlos? Ah, ya, Cristian. Cristian, ¿no? Charlie Mulki. Perfecto. Yo creo que eso es muy importante. Lo más difícil del proceso de enseñanza, aprendizaje que van a la par, el maestro no enseñó hasta que el alumno aprendió. Si no es un monólogo, tiene que haber un feedback. ¿Sí? Ahí estoy en modo profesor. Bien. A ver, voy a tratar de ser más sintético porque material el que mencionaron recién, no recuerdo quién, el de Robert Thomas, es una muy buena obra. ¿Quién la mencionó? Allá, Cristian. Perfecto, Cristian. Esa es una obra que ya eleva un poquito el nivel de profundidad de análisis y se las recomiendo. Si la tiene ahí en digital, pásesela al que no escuché todavía que designaron cuál es el bibliotecario o bibliotecaria digital. Podría ser Cristian Carbone el bibliotecario, tranquilamente. No sé, ¿qué dice Cristian? Bien. Pone cara de bibliotecario, a ver, pero digital. Bueno, miren, otro bocadito importante, que también lo mencionaron ahí, que es la confiabilidad de las versiones de la Biblia. Yo les voy a dar mi punto de vista y no tienen por qué pensar en ello. Recuerden que la Universidad Teológica Shalom de Argentina, a la cual yo dirijo, tengo la plena potestad de dirigirla como a mí me place. Y como he recorrido, he hecho un poco de turismo universitario por 7 universidades distintas. Uno adquiere, digamos, este ejercicio dialéctico, el de poder debatir puntos de vista confrontados. Lo curioso es que, fíjense, los debates que he tenido, y he sido presidente cuando era un poco más joven, no hace mucho, presidente de 2 centros de estudiantes de ingeniería. Así que imagínense los debates. Y sobre todo cuando vino Alfonsín con la democracia, yo era franja morada. Bueno, está claro que no soy peronista, ¿no? Bien. Y fíjense, debatíamos todo y después nos encontramos en el bar de la esquina con todos los compañeros del PJ, abrazados tomando una cerveza o tomando una gaseosa. Ahora, tenemos dificultades los evangélicos, todos los que manejamos las iglesias con las asambleas, porque los bautistas y los libres
somos similares. Las iglesias de la Unión de Asambleas de Dios, pentecostales también, no todas. Y de cada una de esas asambleas terminan todos enojados, divididos, no se vuelven a ver, no aparecen el domingo siguiente en la iglesia y en poco tiempo ya están abriendo otra iglesia. Veo que se ríe Osmar. Bueno, nosotros que somos un poquito más veteranos, me parece, sabemos que eso es así. Bueno, la Universidad Teológica Shalom eso no lo quiere. Por eso quiero que haya una distribución entre denominaciones que van a liderar cada una de estas 10 clases, que es solamente la moderación, ¿sí? ¿Qué hizo Osman? Moderar. ¿Qué hizo Gustavo anoche? Moderar, repartir los tiempos y bien. ¿Qué hizo Adrián hoy? Moderar, repartir los tiempos. Bueno, yo necesito que se levanten 5 mujeres y más personas, otros pastores de otras denominaciones, porque hasta acá van ganando por goleada los hermanos libres. Así que quiero que haya un equilibrio, porque yo pretendo que la Universidad Teológica Shalom sea un espacio de encuentro que derribe las barreras denominacionales, por lo menos en el ámbito universitario. Yo no voy a poder lograr que se junte un hermano libre o yo bautista con un pentecostal que quizá tiene una gracias, Osma. Con el like por Zoom me sirve. Nadie tiene que perder la identidad, pero tenemos que entender que la oración de Cristo la tomamos, pero no entra por acá y no sale por allá. Padre, que todos sean uno. Sí, pero a la hora de la verdad, yo con el de aquella denominación no me junto, con este tampoco. No me gusta porque el griterío, no me gusta porque... Hermano, cuando fueron a decirle, maestro, allá hay un grupo que está predicando y nadie lo mandó, dejadlo. El que no es en contra de nosotros es por nosotros. Bien, lo otro que quiero agregar es el tema de las versiones, particularmente de lo que yo he ido avanzando en mis estudios teológicos con los doctorados, los 3 doctorados que por la misericordia Dios vio no sé qué me vio, pero bueno, me permitió hacer. En el español, para mí la versión más confiable es la NBI. Acuérdense ustedes los pasajes que aún en el comentario de William Barclay, que ustedes lo deben recontra conocer. ¿Conocen de Barclay? Sí, conocen Barclay. Bueno, Barclay toma la fuente de ¿quién? ¿Ustedes saben? ¿Sabe alguien? Es tan pesado que tuve que agarrarlo bien. El Matthew Henry, el clásico Matthew Henry. Bueno, perfecto. Estos autores, inclusive de aquella época, cuando ustedes leen a Barclay, el comentario de Juan, por ejemplo, o del ángel que remueve las aguas, ¿sí?, que bajaba el paralítico, hace ya la salvedad de que, ojo, que el papiro del cual abrevó en aquella época, había que tener cuidado porque no era completamente confiable. Bueno, ya ha pasado, la nueva versión internacional no es nueva, tiene muchísimos años ya, ¿sí? La NBI, esta, no la estoy promocionando, ¿sí? Porque la Biblia Scofield es muy buena, todo lo que ustedes quieran. La de Thompson me ayuda también. Esta era Thompson, la NBI. Tengo la otra también, la de Reina Valera 60. ¿Qué pasa? Dije al principio, lo más difícil del proceso de enseñanza-aprendizaje es desaprender. Es decir, hemos aprendido y nos apegamos, todo lo puedo en Cristo. Lo sabemos al versículo de memoria, de tal manera que cuando lo leemos en la NBI, que ha sido, vuelta, los exégetas que trabajaron, a comparar los papiros más recientes, o sea, un papiro, no me quiero ir mucho del tema, ustedes me cortan, me dicen así, ya está, cuando me exceda del tiempo, pero la idea ¿cuál es? A ver,
Si yo encuentro un texto del Evangelio de Juan del siglo I y encuentro un texto de un papiro del siglo III, obviamente el que está más próximo a la época de Cristo, le tengo más confianza, ¿correcto? Bien, por supuesto con cierta salvedad. Entonces, la NBI fue así, vuelta a brevar, y autores grosos, como decimos nosotros, como Pablo Deiros, que si ustedes ven el currículum de Pablo, tiene muy buena participación en la Biblia de la Reforma. Utiliza de base precisamente la NBI, pero no por capricho, tuvo que desaprender. Y fíjense, este comentario último, que no sé si lo conocen, bien, este comentario, el comentario bíblico que lo escribe René Padilla, Milton Acosta y lo conocen a René Padilla, ¿verdad? Han leído algo de René Padilla seguramente en los seminarios, ¿verdad? Bueno, nadie puede dudar él se formó en una universidad cristiana teológica en Inglaterra. A pesar que uno lo ve morochito y no rubio como yo, de ojos azules, ¿sí? Bueno, René Padilla, que es un gran siervo de Dios, fíjense ustedes, en alguna parte por ahí él da su crédito, y por eso ese comentario, uno de los más recientes, se basa en la versión NBI. Eso por un lado. Ustedes tienen como teólogos y pastores que tomar una decisión personal, investigar, ¿sí? Y por favor, no me vengan a correr con la vaina que la editorial Sondervan también hace publicidades de pornografía y todo lo demás. Porque miren, no sé qué marca de auto tienen ustedes, pero si ustedes entran a indagar quiénes son los fabricantes de tales marcas de auto y ven que algunos son satanistas, entonces ustedes no tendrían que usar esa marca de auto. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que la editorial, como cualquier comercio, publicite una Biblia o publicite para Sondervan un libro de pornografía, le da lo mismo, porque él hace un negocio, pero no es la editorial la que le imprime lo que a mí me importa. A mí lo que me importa es el exégeta y el nivel de calidad de los exégetas, que yo los investigo, los googleo y digo, sí, estos son confiables. Y veo a dónde abrevaron, con qué papiros. Porque, a ver, una vez que ustedes resuelvan este problema, van a estar más tranquilos sobre la base de qué versión utilizar. ¿Por qué arranco con esto? Porque de nada les vale a ustedes el griego, ¿sí? Ir por ejemplo, de las palabras griegas del Nuevo Testamento, o de nada les vale lo que ya les mostré ayer de la cueva Grau, ustedes ya lo conocen, el nivel de capacidad, y tomar el Nuevo Testamento griego interlineal, si ustedes no tienen decidido, por ejemplo, está sobre la NBI. Entonces, si estos autores de tamaña envergadura, que uno termina confiando en ellos, ¿sí? Y se da cuenta, por ejemplo, que en la Reina Valera, ese pasaje que hemos usado para la del 60, para apoyar la Trinidad, ¿se acuerdan? Porque 3 son los que dan testimonio. Resultó ser de que en realidad fue un agregado posterior para dar énfasis a la doctrina de la Trinidad, y cometieron un error esos hermanos, ¿sí? Como así cometieron un error en aquel pasaje del Evangelio, donde decía que un ángel bajaba y removía las aguas, cuando después se descubre, recientemente, por eso la arqueología es interesantísima y la historia es interesantísima, que en realidad eso respondía a una leyenda de
el pueblo de Israel, pero que no era inspirada, que solamente se la había mencionado ahí. Finalizo con esto. Es importante que ustedes definan como teólogos, no me importa, sigan con la Biblia del oso, si quieren, con la Septuaginta, no me interesa. Mi opinión es que ustedes tienen que tomar una decisión sobre qué versión para ustedes es la más fiable. Y de ahí partir. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de hacer la exégesis, ahora sí voy al exégesis, ¿sobre qué texto se van a basar? Esto es como el teléfono descompuesto. ¿Verdad? Este dijo una cosa, este la deformó un poquito, este otra, este otra. Entonces, bueno, tratemos de que en el mensaje, porque uno termina confiando en los exégetas, que el mensaje que nosotros vamos a intentar bajar con un submarino, no quedarnos en el barco, sea lo más fiable posible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Y, a ver, desaprender es lo más difícil. Uy, se me perdió. Acá está. Necesitamos vaciarnos de prejuicios. Toda la vida aprendimos de esta manera. Bueno, a ver. Usted, estudiante Cristian, Charlie, no puede participar. Se silencia. ¿Cómo miden el tiempo? Con un reloj. ¿Cómo miden la distancia? Con una regla. Espacio y tiempo. ¿Verdad? Bien. Cuando yo he enseñado por años, del año 1980, física, he sido profesor de varias facultades de ingeniería. Estuve por estar ahí en la universidad donde se recibió Charlie, en la Universidad Nacional de Tucumán, pero mayormente he estado en la Universidad Tecnológica Nacional y otras facultades de ingeniería preparando ingenieros, ¿sí? A los cuales le enseñaba la física hasta una línea. ¿Cuál era esa línea? Que todo lo que aprendieron de las 3 leyes de Newton, ¿se acuerdan? Esto se funden. Tiempo y espacio es una sola dimensión. Algo incomprensible para la mente racional y finita con la que gracias a Dios nos ha hecho. Porque si ya el hombre de por sí quería construir la torre de Babel para estar cerca de Dios, imagínense si esto se nos hubiese revelado antes. Bien, ¿qué quiero decir con esto de el espacio y el tiempo? A ustedes, Mariano, ¿qué edad tenés? Tengo 46 años. 46, perfecto. 46, perfecto. ¿Tu papá vive? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué edad tiene tu papá? 72. Bien, 72. Te hago esta pregunta. Ahí vamos a la complejización, los docentes que están acá van a entender. La problematización de la enseñanza, ¿sí? ¿Vos te imaginás que tu papá de 70 y pico de años va a estar cuidándote a vos en tu ancianidad cuando tengas la misma edad que él? ¿Te lo imaginás? No, no me lo imagino. Vos te imaginás en la mente racional que tenemos que la escala, la diferencia de tiempo se va a ir manteniendo. Yo tengo un hijo de 40 años, ¿sí? Que es copastor de la Iglesia Bautista de Zapala y se está doctorando en Derecho Penal, ¿sí? Bien, es imposible que él alcance los 24 años, tenga mis 64, pase esa edad, envejezca y yo tengo como papá que cuidarlo a él. Bueno, esta cosa que suena rara y lógica es lo que tiene que ver con el desaprender. Porque en física, cuando yo enseñaba en la universidad, le dije, chicos, las leyes de Newton se cumplen hasta acá.
¿Hasta dónde se cumple? Don Luis. Entonces, termino con esto. Ahí te dejo, Adrián. Dale. Que a mí no me cierran de lo racional, me tengo que despojar de ella para poder entender la teoría de la relatividad de Einstein, que ya no es teoría, es ley del universo, que ya se recontra archi demostró con todos los últimos descubrimientos pasados. Entonces, cierro. La exégesis requiere que nos despojemos y que avancemos en el nivel de conocimiento. Lo gramatical no se mencionó. Es importante el estudio de la lengua nuestra, porque sin saber nuestra lengua, ¿sí?, la lengua materna nuestra, las reglas gramaticales del castellano, ni siquiera se nos ocurra meternos en el griego, porque si nos metemos en el griego sin saber nuestra propia lengua, al acceder a la otra, ya empezamos a ver borroso. Y para saber el griego, si yo lo desconecto de la hermenéutica y lo desconecto de la historia y de las costumbres sociales y culturales de la época en la que se fue escribiendo la Biblia, nunca voy a llegar a hacer una exégesis lo más cercana a lo que el autor quiso decir y que vino de parte de Dios. Muchas gracias, don Luis. No, lo tenía que cortar porque también tengo compromisos hoy, soy el que administro la reunión y si no mi familia me va a correr. Solamente agregar esto a todos los hermanos. Creo que hicimos un trabajo bastante profundo por ser un primer encuentro y lo que sí es interesante es avanzar en el desarrollo de los trabajos individuales. Si se les parece bien, en un próximo encuentro, no pronto, por ahí después de las fiestas, sentarnos a ver si alguno tiene alguna duda o algún aporte que necesite o queremos discutir algo, porque por lo que vimos creo que estamos todos bien en tema de dónde tenemos que ir. Cuando el video termine de grabarse, porque cuando yo corte la reunión tiene que procesarse el video, luego lo comparto en el grupo de WhatsApp para que lo tengan todos y puedan, sí, socializarlo también y tomar cosas para repaso. Si les parece bien, para terminar, me gustaría invitar a Osmar Pascual, que tengo una oración, y luego ya nos despedimos a las distintas tareas que tenemos por delante. Osmar. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias porque podemos estar involucrados en tu obra y además estudiar de tu bendita y santa palabra. Te damos gracias esta herramienta que nos pones en nuestro camino ahora con el Instituto Müller y el STU, la universidad. Te rogamos que bendigas todo lo que estamos haciendo, que sea especialmente para tu gloria y tu honra, y bendigas a todos los participantes en este fin de semana. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 19 horas la conferencia, todo el mundo a escucharlo al doctor Henry Reyes. Gracias. Nos estamos viendo. Audio. Perdón, ¿no era a las 17? Oh, sí, perdón, 17. El sueño blanco. Me voy a dormir ahora. Chao, ingeniero. Gracias por permanecer callado. Usted entendió todo lo que yo dije porque tuvo física 1, 2 y 3 y 4. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un privilegio. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones.